Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, adelantó que durante la primera semana de noviembre se darán a conocer acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad, migración y comercio. Esto en el marco de los preparativos para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En una sesión solemne, el Pleno de la Cámara de Diputados conmemoró el 72 aniversario desde que las mujeres adquirieron derecho constitucional al voto y a ser electas para ocupar cargos públicos a nivel federal. Al comparecer en el Senado de la República, como parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el decomiso de 98 millones de litros de huachicol en 26 estados del país. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró que realizan negociaciones con los transportistas locales y que en noviembre es posible que se dé a conocer un acuerdo consensuado. Autoridades de Cuba capturaron a Shi Dongshang, presunto capo de la mafia de China vinculado con operaciones del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante un operativo en Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abatieron al líder de una célula del cártel de Sinaloa, vinculada a la facción de los Chapitos, y detuvieron a 6 integrantes de dicha organización. A un año del gobierno de Morelos, se han desmantelado 4 narcolaboratorios que operaban en la entidad. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 22 de octubre del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró que realizan negociaciones con los transportistas locales y que en noviembre es posible que se dé a conocer un acuerdo consensuado con ellos a fin de que entre en vigor inmediatamente. El funcionario precisó que la propuesta que presente la administración será para todo el gremio y no solo beneficiará a quienes protestan. La Fuerza Amplia de Transportistas amenazó con un bloque el próximo miércoles 29 de octubre que asfixiará a la Ciudad de México con el bloqueo de las principales arterias, luego de que Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aún no responde a su petición de aumento de tarifas. El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, adelantó que durante la primera semana de noviembre se darán a conocer acuerdos con Estados Unidos, esto en materia de seguridad, migración y comercio, en el marco de los preparativos para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Creemos que vamos a llegar a muy buen puerto. En la primera semana de noviembre habrá buenos anuncios por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marcelo Ebrard. Vamos a cerrar acuerdos con Estados Unidos y habrá buenas noticias, afirmó el funcionario
ante los medios de comunicación extranjeros. Explicó que los avances se derivan de un trabajo de 90 días que dio Washington a México por temas de seguridad, frontera y combate al fentanilo, así como en la protección del tratado comercial, donde aseguró se han resuelto la mayoría de los pendientes técnicos. Autoridades de Cuba capturaron a Shi Dong-Shang, presunto capo de la mafia de China vinculado con operaciones de los cárteles de Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación. Este presunto criminal se fugó de una prisión domiciliaria en México y donde era custodiado por personal de la Guardia Nacional, y luego de permanecer prófugo finalmente fue encontrado en Cuba, en donde habría ingresado de forma irregular. Este personaje chino también, tras su captura en octubre del 2024 durante un operativo en Coajimalpa en la Ciudad de México, estuvo preso hasta que un juez le dictó la medida cautelar de prisión domiciliaria, de donde pudo fugarse a través de un presunto túnel mientras era custodiado por personal de la Guardia Nacional. Es requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo en aquel país, además de lavado de dinero. Mientras que en México, las autoridades ministeriales buscan que se libere una orden de aprehensión por resistencia de particulares en torno a su escape, aunque aún no se ha realizado. Y nos vamos con el comentario de Darío Nim, defensor del pueblo de República Dominicana. Escuchemos. Buenas tardes, Noel, para ti y para todo el público que te sigue en tu programa de radial, muy interesado en todos los temas que tú expresas. Hoy, pues, después de este saludo caluroso aquí en la República Dominicana, muy lluvioso en toda la República Dominicana debido a tormentas en el área, pues te comunico que hoy quisiera llamar, pues, a sensibilización a los medios de comunicación, porque soy de los que dice que solo los medios, cuando se disponen, son capaces de generar transformaciones sociales profundas en el pueblo. Estoy impulsando la educación tripodeica, que es una educación que tiene base en 3 pilares: sentir, pensar y actuar. Las siglas son CEPA. Y la idea es precisamente que a través del arte, específicamente de canciones, pues se desarrollen contenidos que la gente va a escuchar, bailar, gozar, y luego pues se analiza sobre la base de lo que la canción que se ha cantado, se ha bailado, dice. Y es una forma, así como nos llenaron de informaciones negativas a través de rap y otras canciones, pues es la hora de tomar los mismos métodos para sembrar valores en la sociedad de todo el mundo. Así que ese es mi aporte en el día de hoy: llamarte a ti y llamar a los medios de comunicación a que le den cabida a este tipo de iniciativa como es la educación tripodeica, que es una educación social a toda la población, es una educación fuera del aula y que busca pues sembrar valores. Ha sido un placer estar conectado contigo y con todo tu público. Un abrazo a todo el pueblo mexicano desde aquí, de la República Dominicana. Que Dios nos continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, al amigo Darío Nim, defensor de la República Dominicana. Y mire, también le doy a conocer que al comparecer en el Senado de la República como parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el decomiso de 98 millones de litros de huachicol en 26 estados del país. También habló sobre las acciones emprendidas en Culiacán, Sinaloa. Escuchemos parte de lo que dijo. Intervención de la senadora Alejandra Barrales sobre la situación en Sinaloa. Quisiera precisar ciertos datos y espero poder contestar a todas sus preguntas. En efecto, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, fue el punto más alto de homicidios en Sinaloa. Si no mal recuerdo, fueron 184 en el estado. En octubre, todavía en noviembre, estuvo a la alza. Perdón, ¿sí se escucha bien? No, ¿verdad? Ajá.
Bueno, si le pueden subir el volumen y si se pudiera acercar un poco más los micrófonos. Gracias. 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 En efecto, en octubre y noviembre, todavía los homicidios en Sinaloa se presentaron a la alza. En diciembre hubo un reforzamiento ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de todo el Gabinete de Seguridad, donde diciembre comenzó a registrar una tendencia a la baja. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, por supuesto seguía habiendo una situación de inseguridad, pero es importante, 5 meses hubo una disminución, una tendencia a la baja de los homicidios en el estado de Sinaloa. Esto, sumando a las más de 2,000 detenciones que se han realizado, el aseguramiento de casi todo el total de las armas de fuego que mencionamos ahorita que se han asegurado en el país, el 20% se ha asegurado en el estado de Sinaloa. Después de tener diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses sostenidos con una tendencia a la baja, mayo y junio hubo un repunte una vez más a la alza en Sinaloa, debido a 2 situaciones específicas, entre muchas otras, pero estas 2 fueron lo que marcó esta tendencia a la alza en 2 meses, después de 5 meses sostenido a la baja. Uno, que un líder delincuencial se enfrentó a la autoridad en un operativo, pierde la vida este líder delincuencial, uno de los más violentos, y ahí hay un repunte de homicidios debido a sus reestructuras internas. En el mes de junio hay una célula completa de un grupo delincuencial que se pasa al otro grupo delincuencial, generando una tendencia a la alza. En junio comienza una vez más la disminución del estado de Sinaloa, y ahorita, si comparamos, a la fecha hay una baja de 46%, llegando en este mes de octubre un promedio diario de 3.7, contrario al de 6.9 que se tenía. Es el punto más bajo. La incidencia delictiva va a la baja, dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Y también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención del segundo presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en Michoacán, y aseguró que las operaciones conjuntas con el gobierno estatal continuarán hasta capturar a todos los responsables. Hace unos momentos, las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, realizaron otra detención relacionada con este lamentable homicidio. Las operaciones van a continuar. Es un compromiso que debemos de tener todos los responsables para detener los crímenes y de otros que han ocurrido en la región, declaró el funcionario federal ante senadores de todos los grupos parlamentarios. García Harfuch respondió así al senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, quien en su intervención pidió acciones concretas para proteger a los productores agrícolas víctimas de extorsión. El secretario afirmó que el gobierno federal mantiene presencia permanente en las zonas agrícolas de mayor riesgo y que la nueva ley en materia de extorsión permitirá a las víctimas denunciar de forma anónima sin poner en riesgo su seguridad. En tanto, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que brindarán protección y seguridad si así lo solicita la familia del ex líder citricultor en Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, ante los recientes hechos violentos que le arrebataron la vida el pasado 20 de octubre de este año. La Secretaría de Marina desplegó 300 elementos y 2 buques para contener el derrame de hidrocarburos ocasionado por la fuga en un ducto de petróleos mexicanos en el río Pantepec, allá en Veracruz. La Secretaría informó que el derrame se encuentra contenido a partir de la implementación del Plan Regional de Contingencias, con el que se instalaron 6 barreras en puntos estratégicos del afluente y planean desplegar 4 más para prevenir el ingreso de hidrocarburos a otros cuerpos de agua. La Secretaría de Marina agregó que está en coordinación con todas las autoridades para llevar a cabo las acciones de contención y recuperación del hidrocarburo. A un año del gobierno de Morelos, se han desmantelado 4 narcolaboratorios que operaban en la entidad,
informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano. El funcionario explicó que gracias al operativo interinstitucional conjunto encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la dependencia a su cargo, se dio un golpe contundente a la fabricación de drogas sintéticas, cuya producción ilegal generaba ganancias estimadas en 750 millones de pesos al mes, afectando gravemente a la población por el consumo de cristal, una sustancia altamente adictiva. Urrutia Lozano detalló que los 4 laboratorios fueron localizados en Yautepec, ahí 2, en Huitzilac y Jonacatepec. Este último incluso dice que contaba con una cocina artesanal para la elaboración de narcóticos. Subrayó que los conflictos entre los grupos delictivos afectados han derivado en enfrentamientos en los municipios de Yautepec y Jiutepec, con un saldo de 5 víctimas mortales. Asimismo destacó que Morelos se suma al combate nacional contra la extorsión, en concordancia con la nueva ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, publicada el pasado 9 de octubre. En este marco se han realizado, dice, cateos en la región oriente de la entidad, logrando la captura en flagrancia de presuntos extorsionadores, gracias a la confianza ciudadana de las denuncias anónimas. Durante las últimas 2 semanas, las autoridades estatales han detenido a 25 personas por delitos de homicidio calificado, extorsión bajo la modalidad de cobro de piso, venta de drogas y robos. En el marco del operativo Cuautla Segura, se ejecutaron 6 órdenes de cateo, 2 en bares y 4 en domicilios particulares, donde se aseguraron 140 kilogramos de marihuana. Por otra parte, en el operativo Tecatl o Vigilante, enfocado en el robo de vehículos y motocicletas, se aseguraron 11 motocicletas con reporte de robo en Emiliano Zapata y 3 vehículos robados en otros estados. Y escuchemos el comentario del amigo periodista y locutor René Narváez. ¿Qué tal, amigos del programa de Noel Alvarado en Acosti Radio, la neta de las noticias? Les saluda a su amigo René Narváez, la voz de México. Les pregunto a ustedes, ¿el amparo antes de la reforma provocó abusos de protección federal hacia los ciudadanos? El nuevo amparo crea incertidumbre jurídica, viola, según mi criterio, el principio de retroactividad y dañará la cosa juzgada en perjuicio de los ciudadanos. Es evidente que el nuevo amparo no respeta los tratados internacionales y los tratados firmados por México y en control de convencionalidad. Las cámaras de diputados y senadores avalaron la nueva ley de amparo sin estudiar su alcance y valor, su forma y fondo y consecuencias, y en consecuencia sin conocer de esta ley. En el nuevo juicio de amparo en nuestro México se advierte que en lugar de ayudar al quejoso o a quien requiere la ayuda de la protección federal, provocará de inmediato a los ciudadanos la dificultad de acceder a él y su protección, y en mi criterio como ciudadano y abogado, es decir, le pusieron un obstáculo o piedras en el camino a los mexicanos, y nos guste o no, esto es terrible. El licenciado Arturo Saldívar, durante su gestión como presidente y ministro de la Suprema Corte de la Nación, recuerdo que escribió varios libros en razón de la fuerza del amparo y su importancia. Sin embargo, al dejar de ser titular del Poder Judicial Federal, inexplicablemente dicen muchos juristas que cambió su forma de pensar y ahora trata de explicar y justificar la nueva reforma de la ley de amparo. Y la pregunta es, ¿este nuevo amparo realmente protege a los ciudadanos? Por otra parte, aunque usted no lo crea, los grandes estudiosos del derecho constitucional de amparo se dicen que advierten a la sociedad mexicana porque la nueva ley de amparo, aprobada al vapor y sin un dictamen real, porque no tiene dictamen de validez, en lugar de aumentar o incrementar los derechos en la nueva versión, tal y como estaba redactado anteriormente, y con la nueva redacción va a restringir o eliminar estos derechos, lo que significa un gran retroceso en materia de protección constitucional. Lo que antes realmente existía, y esto en realidad, la verdad, pone en entredicho la verdad y la veracidad de esto.
El abuso del poder, de la autoridad, es uno de los grandes problemas que va a enfrentar la sociedad con esta nueva ley de amparo. Los ciudadanos comunes y corrientes no alcanzarán a entender lo que acaba de pasar y no saben que toda vez que el nuevo juicio de amparo y protección federal a quienes la solicitan cada día ahora será restringido, la verdad puede provocar un abuso de autoridad. Se pregunta a usted y el pueblo dice, ¿tendrán la capacidad de la nueva Suprema Corte de Justicia tener la experiencia para dictaminar lo que es constitucional o no? Y tiene mucha razón con sus dudas e interrogantes. O bien, otra pregunta, ¿esta nueva Corte tiene la experiencia para poder ponderar ante el principio de control constitucional, el control de convencionalidad, y el cual en algún momento debe de prevalecer alguno de estos, poder determinar qué va a pasar? Y la verdad, si somos sinceros, después de haber visto los primeros debates donde varios ministros de la Corte han demostrado su falta de preparación, sus errores de argumentación, su inexperiencia y falta de pericia judicial, y sin ofenderlos, con todo respeto les digo, como prueba están los audios y videos vergonzosos donde se demuestra claramente que no saben ni cuántos artículos tiene la Constitución Política de los Estados Unidos, y mucho menos conocen la ley de amparo. Es terrible tener esto, porque incluso llegaron a proponer que el principio constitucional de retroactividad se terminara. Esto puede provocar que se realicen abusos de parte de la autoridad y especialmente contra los más débiles. Es cuanto, mis queridos amigos, los saluda a su amigo La Voz de México desde Acústica Radio. Gracias al amigo René Narváez. Y en otra información, mire, le doy a conocer que durante un operativo en Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abatieron al líder de una célula del cártel de Sinaloa, vinculada a la facción de los Chapitos, y detuvieron a 6 integrantes de dicha organización. Investigadores del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, junto con la Policía Estatal de Sinaloa, detuvieron a José Manuel Álvarez García, alias El Mono Canelo, Juan Carlos Dorantes Mesa, alias El Chango, Javier Guillermo Rivero Díaz, alias El Javi, Jesús Manuel Luna Rey, alias El Peluchín, Kevin Sarabia Castañeda y Lino Aarón Uriarte Pérez, integrantes de una célula criminal de la facción de los Chapitos, a quienes les aseguraron 5 armas largas, una subametralladora, 2 armas cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de diferentes calibres y 3 vehículos. Y nos vamos al reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Estimado Noel, con el gusto de saludarte para comentarte esta tarde, pues que con motivo del encuentro de fútbol entre los equipos Pumas y Atlético de San Luis, que se llevará a cabo pues en esa Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad desplegará más de 1,400 policías en el Estadio Olímpico Universitario allá en Coyoacán, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado en la zona por este partido de al ratito. Por otro lado, la policía de la Ciudad de México tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, esto allá en la colonia Nueva Tenochtitlan, en la alcaldía Gustavo Madero. De inmediato, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo en la zona donde detuvieron un sujeto identificado como probable responsable de este crimen. Y en noticias del Estado de México te comento que fuerzas federales de esta entidad rescataron a un hombre y a una mujer que al parecer permanecían privados de la libertad. En esta intervención le aseguraron armamento, cargadores, ropa tipo militar camuflada, color verde y gris. Además detuvieron a 10 personas como probables integrantes de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán. En notas de la República, Noel, pues te comento que un hombre fue asesinado a balazos en San Cristóbal, La Providencia, el Mineral de la Reforma. Esto ocurrió la mañana de este miércoles 22 de octubre, cuando policías municipales y estatales tuvieron que acudir a este lugar para realizar las diligencias correspondientes en las inmediaciones del cruce de las calles Baja California y Tabasco, donde Laura Loxiso habría sido despojado de su motocicleta y atacado. Tenemos problemas con el audio, pero bueno, mire, también le doy a conocer que en un enfrentamiento a balazos, policías de la Fiscalía Mexiquense y de las fuerzas federales, estatales y municipales detuvieron a 10 presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana y rescataron a un hombre y a una mujer, quienes estos individuos tenían secuestrados. Durante la acción policíaca, las fuerzas del orden decomisaron a los detenidos armas de fuego, casquillos útiles y uniformes tipo militar.
En una sesión solemne, el Pleno de la Cámara de Diputados conmemoró el 72 aniversario desde que las mujeres adquirieron derechos constitucional al voto y a ser electas para ocupar cargos públicos a nivel federal. Durante una hora únicamente diputadas se apropiaron de la tribuna de San Lázaro, en donde destacaron el logro que significó el derecho a voto de las mujeres. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la discusión del amparo directo en revisión, un expediente en el que se define la forma en que debe computarse el plazo de 10 días para suspender la audiencia de juicio oral. Al pronunciarse sobre el asunto, la ministra Yasmín Esquivel Moza hizo especial referencia a los antecedentes del caso, concretamente a la víctima del delito de violación agravada. Coincidió con el ministro ponente en el que no se debe exigir de nueva cuenta la declaración de la víctima menor de edad al momento de los hechos, a fin de que no vuelva a ser expuesta y así evitar que se le revictimice. En ese sentido, la ministra Esquivel Moza explicó que la protección de los derechos de las víctimas no siempre ha tenido la atención que amerita y que el modelo penal de corte acusatorio y oral tiene como principales objetivos el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños ocasionados por el delito se reparen. Familiares de pacientes del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social confían en las diligencias realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego de las denuncias. La información es de Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena Acústica Radio en todo el país, desde 11:50 AM, Ciudad de México, y en estas últimas horas ha recibido algunas quejas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, sobre todo de familiares que tienen a pacientes en el área pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza. Y obviamente esta primera visitaduría, la titular es la maestra Claudia Franco, de la cual pues han resuelto en su oportunidad varios problemas, y obviamente si existe la CNDH o relaciones públicas o redes sociales del mismo IMSS, quiere decir que hay muchas fallas. Y como recapitulando esta situación, una de las recomendaciones que realizó y queja en su oportunidad fue la negligencia médica de la atención de una menor de 4 años de edad en el IMSS de Tuxtla Gutiérrez, y obviamente la menor de 4 años fue canalizada. Violaciones también a los derechos humanos y a la protección a la salud, a la vida y trato. La CNDH emitió una recomendación a 105 diagonal 2025 al IMSS debido a la atención inadecuada y recibida a una persona adulta en el Hospital General, subzona número 10 de Puebla. Errores de evaluación y vigilancia obstétrica. La CNH emite esta recomendación, la 225, precisamente en Baja California Sur, y así podemos enumerar muchas, inclusive de malos diagnósticos, por ejemplo, en el Hospital Regional del IMSS de Tecámac, Estado de México, y obviamente este trabajo que realiza la CNDH es el derecho a la protección de la salud, derecho a la vida, derecho al trato digno, derecho a la integridad personal, derecho a la información y en materia de salud. Y obviamente tener la anuencia de familiares para cualquier intervención o posible traslado, ya que el IMSS está violando hay veces los derechos humanos. Es lo que tenemos en esta tarde.
Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues arrancó ya la jornada 14 de la Liga MX del fútbol mexicano y estos fueron los resultados de ayer en los primeros 4 partidos de esta jornada. América venció 2-1 al conjunto de Puebla, en tanto que el Necaxa y el Cruz Azul empataron un gol por bando. Lo mismo pasó en Mazatlán y Santos empataron 2-2 y el equipo de Monterrey goleó 4-2 al conjunto de Juárez. La actividad se cierra hoy con otros encuentros. El Querétaro recibe a las 7 de la noche a las Chivas, en tanto que el Pachuca espera a la misma hora a los Tigres y el Atlas le hace los honores a León a las 9 de la noche. Más tarde, más bien a la misma hora, el equipo de Xolos enfrenta una dura prueba ante el Toluca y finalmente la jornada se cierra con el partido entre los Pumas de la Universidad y el Atlético de San Luis. Y en el fútbol internacional, a 4 días del esperado clásico de la Liga Española contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid salió victorioso en ese mismo escenario en su delicado pulso ante la Juventus tras vencerlo 1-0. Por otro lado, con una lluvia de goles paralela a la meteorológica que hubo en esa zona, el Liverpool apagó el incendio provocado por una mala racha de 4 derrotas seguidas en el triunfo de 5-1 en el terreno del equipo Eintracht Frankfurt. También con 6 puntos de 9 posibles queda otro grande inglés, que es el Chelsea, quien hoy goleó 5-1 al histórico Ajax, que es colista con 3 derrotas y 0 puntos. En Lisboa, Portugal, el Sporting dio la vuelta al marcador en la segunda mitad para terminar ganando 2-1 al Marsella. También marcó 2 goles de Gorka Gruzeta en la victoria del Athletic Club en San Mamés ante el Karabakh 3-1. Con empates a 0 terminaron los otros 2 partidos del día: Atalanta Slavia de Praga y Mónaco contra el Tottenham. Por otro lado, en el ciclismo, y después de su participación en el circuito europeo, Isaac del Toro regresó a México y confirmó su participación en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj 2025, que se va a celebrar del 23 al 25 de octubre en Ensenada, Baja California. El UAE Team Emirates, equipo en el que milita el mexicano del Toro, informó que el pedalista mexicano no tendrá descanso y estará presente en esta competencia, que es avalada por la UCI, la Unión Ciclista Internacional, organismo que regula el deporte del ciclismo a nivel mundial. El mexicano Isaac del Toro fue nominado, por otro lado, a la bicicleta de oro, el Velo de Oro en Francia, como así se llama, después de los resultados positivos que obtuvo en la actual temporada y que le permitieron escalar a las primeras posiciones del ranking mundial. El ciclista nacido en Baja California peleará por la distinción con otros 9 pedalistas, entre los que se encuentra el esloveno Tadej Pogačar, quien se llevó el galardón el año pasado. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.